Ya está la grabación en progreso. Muy bien, pues ya estás listo. Perfecto. ¿Cómo te sientes? Me siento, pues, ¿qué te puedo decir? Como que en una situación bien interesante, porque vamos a explicar de China y pocas veces tengo la oportunidad de hacerlo. No, bueno, Alguien que ya. conoce muy bien. Sí, oye, primero que nada, agradecerte que hayas aceptado la invitación de formar parte de esta iniciativa, este ejercicio que estamos intentando ya desde hace tiempo llevar a cabo. eh, Me ha parecido a mí que hay muchos mexicanos talentosos que tienen un gran conocimiento sobre la cultura china, sobre el idioma también, y estamos desperdigados, ¿no? Por ahí. Y bueno, yo pensé, ¿por qué no hacemos un ejercicio donde podamos conocernos mejor, compartir nuestras experiencias? Particularmente, este ejercicio va encaminado, mi intención es que vaya encaminado hacia los jóvenes que están empezando a estudiar el idioma, que tienen esa inquietud, que no saben cómo hacerle, que han escuchado historias de gente que lo ha hecho y ellos se preguntan, bueno, pues sí, ¿y yo? ¿Yo cómo lo puedo conseguir también? Para ellos es para quienes yo intento hacer estos videos, ¿no? Creo yo que para los especialistas, que sabemos que los hay, o gente que ya tiene mucho camino recorrido, bueno, para ellos no, porque ellos no hay nada que les podamos decir, que ellos ya no sepan, que ellos ya no hayan andado y que seguramente si ven el video van a decir, ah, no, mira, yo tengo otras historias por ahí también que compartir. Y les invitamos que lo hagan, ¿no? O sea, ojalá alguien que lo vea y se anime también nos contacte y enriquezcamos esta dinámica, este ejercicio en un futuro también con las experiencias de ellos. Pero en primer lugar, insisto, es para esos jóvenes, yo que soy profesor de muchos años, igual que tú, ya nos platicarás eso, pues siempre el contacto con la gente joven que están empezando, verles esa cara de interés, de curiosidad, de inquietud, ¿no? Particularmente hacia el idioma chino en un principio y a la cultura conforme se van viendo involucrados también, o al revés, no lo sé, pero la cosa es que verles sus caras de ávidos de conocer más y más. Yo sé que tú eres profesor muchos años también, y a poco no pasa eso, agarrarlos desde una primera clase que no sabe nada, y con el paso del tiempo irlos viendo cómo empiezan a hablar y expresarse ya en idioma chino, pues es una emoción y una recompensa para nosotros profesores, pues invaluable, ¿no? Es una tarea que tú tienes desde el 2012, veo en tu currículum que estás, o sea, ya 23 años con la escuela, ¿verdad? Sí, así es, Pablo. Mira, en el año 2000, inicié dando clases por casualidad. Yo era restaurantero de comida china. Increíble. Luego, y eso también por casualidad. Entonces, le he hecho caso a las casualidades, le he hecho caso al destino, pero obviamente con preparación previa, no así Sí, de improvisado, ¿verdad? sí, Pero si el destino te lleva por un camino, yo digo, hazle caso, dale por ahí, insiste sí. y prepárate, porque para que puedas aprovechar las oportunidades. Cierto, cierto. Y precisamente, pues vamos a empezar por el principio, Fernando, para que la gente te conozca. Yo tengo muy poco de conocerte, ¿no? Quiero que la gente también lo sepa. Tengo muy poco de conocerte. Nos conocimos a través de un amigo en común, un gran amigo, César, que nos presentó. Y yo creo que César, cuando te conoció, dijo, híjole, es que se tienen que conocer. Eso fue lo que me dijo. Es que se tienen que conocer, contéstame la llamada. Y fue cuando le contesté la llamada y tuvimos la oportunidad ahí de conocernos y intercambiar opiniones. Y yo creo que César tenía razón. Como yo siempre he dicho, ¿dónde estabas, Fernando? ¿Dónde estabas? Que el gremio de especialistas de China y colegas que yo conozco, de profesores, intérpretes, traductores, yo nunca había escuchado mencionar tu nombre, Fernando. Nunca. Pero, pero cuando hablé contigo me bastaron esos minutos para darme cuenta que eres una persona que tiene una historia que contar, que compartir sumamente interesante. A mí me lo pareció y por eso es Gracias. y por eso es que te extendí la invitación y dije, tengo que hablar con Fernando porque 我想知道他的故事, quiero conocer su historia, ¿no? Sí, y Muy bien, muchas gracias, Pablo. Sabes sí, como dices, me gusta mucho el enfoque que le das a los programas de esto mm, del aula.
Laowais. Laowais pues significa todos los extranjeros viviendo en China, es un Sí, Laowai. es un Una Lawai. forma cariñosa, ¿verdad?, de llamarnos a los extranjeros. Y pues yo me considero, recuerdo mis inicios cuando quería aprender chino, quería conocer China, quería estar en aquel país. Sí, Pues yo era un niño, era un jovencito, primero un niño que escarbaba pozos, ahí hacía agujeritos en el jardín de la casa, pequeñito, ¿verdad? Y a mi pobre madre se lo dejaba ya en hecho de agujeros, porque yo eh, quería llegar a China con esos agujeros, ¿no? válgame Eh, Dios, historia. sí, porque, Oye, Fer, perdón que te interrumpa, Fer, ¿no tienes un micrófono o algo? El audio no, se escucha un poco viciado, no es perfecto. tan, sí, no queda muy, no llega muy claro y no quiero que nos perdamos tu historia por un detalle técnico. Si quieres, haz una pequeña pausa mientras aquí organizo. Sí, si ¿Te parece quieres, bien? hacemos la pausa o no importa, yo luego lo edito también. Pero Tú lo mira, dices. le voy a poner pausa, le voy a poner pausa ahorita, ahora regresamos. Ahí va. Muy bien, mis amigos, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Fernando ha ido a conseguir un micrófono para poder mejorar el audio que se escuchaba con cierto eco y la calidad de la voz no era muy clara y yo no quiero que se pierdan su fascinante historia de cómo es que llegó él a China, porque él pertenece, no sé cómo llamarlo, o sea, la vieja escuela, no sé cómo mencionarlo, porque la mayoría de las personas que estamos ahorita muy metidos con el tema de China, la mayoría, pues somos del año 2000 en adelante, pero hay un grupo, sí hay un grupo de personas que son previos a esa época, estamos hablando de los años 90, que era otra China, y de los años 80 todavía aún más, y Fernando, en su nombre en chino es Nanduo, Nanduo, Nan de sur y Tuo de mucho, Nanduo, pertenece a esa generación de los años 80 que vivió en China. Y yo me pregunto, ¿quién, quién, quién tenía en esa época, en los años 80, la idea de irse a vivir a China? Bueno, pues Fernando fue uno de esos casos, nos va a platicar él cómo fue, cómo se dio, en qué circunstancias, que nos platique. Pero fue a resolver eso. En lo que él regresa, si les parece bien, vamos a hablar un poquito de nuestro proyecto. Cuéntame una de la WISE. La intención de este programa, como ustedes ya saben, este es el segundo programa que estamos grabando, es crear un espacio bastante casual, espontáneo, informal, donde podamos platicar entre las personas que hemos tenido la oportunidad por cosas del destino, ya sea que se nos han presentado o que lo hemos buscado y hemos podido ir a China a vivir o a estudiar. Él ya nos platicará cómo lo consiguió, cómo es que llegó a China, qué fue lo que hizo cuando estuvo en China y después qué es lo que ha hecho con ese conocimiento que adquirió en ese entonces. Ya brevemente, ahorita lo acabamos de escuchar, puso un restaurante aquí en México cuando regresó, me parece, a Monterrey, él vive en Monterrey, y después él hace o crea su escuela de chino que se llama Chino Fácil. Están en Monterrey desde el año 2000 hasta la fecha, o sea que ya la escuela ya tiene 23 años de existencia, mucha experiencia en la enseñanza del idioma chino. Así que, amigos, chicos, si están ustedes en Monterrey o donde sea, hoy en día, gracias a la tecnología, ya las clases en línea es algo que está muy en boga y que ya se ha impuesto en los últimos tiempos, ¿no? Y pues ya pueden inscribirse también a los cursos de chino mandarín en la escuela Chino Fácil con el profesor Nan Duo. Pero bien, vamos a esperar a que arribe, ojalá pueda resolver el tema del micrófono y para que podamos platicar con él más a detalle. No se vayan, estoy seguro que les va a interesar escuchar su historia, su fascinante historia. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí por el momento y esperar a que regrese. Cuidado, no se vayan a ir. Shout down, por favor, espérense tantito. Ok, muy bien, te ves muy bien con tus audífonos de gamer. Muy bien, pero a ver, Muy hablemos, a ver, profesional. Bueno, ya sí, uno, dos, tres, probando. se escucha Perfecto, perfecto. mucho mejor, mucho mejor. Ah, Ahora sí, qué bueno, mira. ahora sí, querido Fernando, pues vamos a entrar en materia, ¿no? Lo que la gente quiere saber es tu historia. La primera pregunta
pues eso, ¿cómo fue que llegaste tú a aprender chino? Ya nos platicaste que hacías hoyos en el jardín, Sí. ¿no? Intentando llegar a China cuando eras niño, pero ¿cómo fue que sí se materializó? Yo viendo tu reseña que me hiciste a favor de compartirme, veo que tú estuviste en China en la década de los años 80. Entonces, no Ajá. sé, platícanos un poco de cómo fue Sí, eso. mira, yo nací en 1961 aquí en Monterrey, Nuevo León. Mm, Y mi apellido Garza, apellido muy regiomontano. sí, Garza Tamé es un apellido muy, muy local también aquí de una zona, la zona citrícola del estado de Nuevo León. sí. Y pues las miras de mi estudio, pues era posiblemente estudiar en Estados Unidos, pero yo soñaba con estudiar en China. Ok. Entonces, te digo que cuando era niño hacía los hoyos en el jardín, en secundaria me metí a estudiar artes marciales chinas, y Ujú. pues visitaba cualquier restaurante chino que tuviera oportunidad de encontrarme en Monterrey, que había muy, muy poquitos. Sí, Me hacía ahí, pues platicaba con los dueños sobre China, me suscribía a las vale. revistas chinas que nos llegaban en aquel entonces, Ujú, pues yo tenía muchas ganas. Ya en preparatoria me encontré con una oferta de estudios internacional por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores ujú. y yo solicité ingreso bueno, solicité una beca para China Ok. allá por 1980. Increíble, Ahí increíble. inicié la solicitud de la beca. Y ¿Fue pues, una, sí, fue una Pablo. beca, perdón, fue una beca de la MEXID o cuál era el programa de becas de intercambio que había entonces? Yo nada más sabía que era el gobierno de China, ofrecía becas a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Sí, que las sí, canalizaba, que luego sí, las otorgaba a los ciudadanos mexicanos. así Y es. sabía que había un convenio bilateral de la misma cantidad de becas que ambos países se ofrecían, Sí, sí, obviamente para sus mutuos ciudadanos. yo fui así también, yo me fui en el programa también de Sí. becas. En ese entonces se otorgaban 12 en mi época, Sí, 2003. En tu época, ¿cuántas becas se otorgaban? ¿Supiste? bueno, no, mira, yo sabía que había ciento y pico de lugares disponibles Ah, para mexicanos, pero caray, solamente estaban ocupados 9 en ese increíble. entonces. Y yo recuerdo Entonces, que no la, había, yo recuerdo que la oferta estaba, pero muy poca gente tenía interés en ese entonces de irse a China. ¿Cómo es que, exactamente. por eso mi curiosidad contigo, ¿no? ¿Cómo es que tú te animaste? A ver, termínalo, ya no te voy a Sí. interrumpir, termínanos la No, historia. no, al contrario, que esta plática sea así fluida, qué agradable, ¿eh? Me da Ujú. mucho gusto estar en esta conversación contigo, Pablo. Sí, Oye, fíjate igualmente. que inicié mi solicitud a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Mm, la delegación que estaba aquí en Monterrey, en ese entonces en una zona cercana al centro de Monterrey. ey, Y pues me recibieron la papelería, pero siempre a través de un escritorio y no tenía manera yo de estar monitoreando el avance ni nada. ujú, Entonces el consejo para los trata de investigar el avance de tu solicitud en la medida de lo posible, ¿verdad? O sea, vete hasta donde investiga hasta quién está ahí a cargo de la autorización de tu solicitud. Te digo ok, por qué. ¿por qué? Porque mira, pasaron años de que yo estaba metiendo papelería y me citaban a un examen y a otra cosa y llevar estudios médicos y currículos y luego las calificaciones, etcétera. Al final de cuentas, como al tercer año de estar solicitando la beca, Wow, ujú, me llegó un telegrama. En ese entonces nos avisaban por telegrama. La Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos mexicanos tiene a bien informarle que su solicitud de beca ha sido desechada. Así Ah, me avisaron. Y ay, dije, qué amables para decirme que no. Pero que no. me dio un coraje, por supuesto. Dije, ¿por qué? Si yo cumplí con todos los requisitos y tengo 3 años intentándolo, Mm, eh, este, y, me dicen que no. Entonces fui a la secretaría, a la delegación de la secretaría en Monterrey, y me dijeron, no, pues aquí es lo que tenemos de información, no se puede hacer nada. Señorita, ¿dónde puedo informarme más? Dijo, vaya a México. Bueno, pues oye, me fui a la Ciudad de México porque en Monterrey no había nada. Me ey, fui a la Ciudad de México y me dijeron lo mismo, no, es decisión de la embajada, aquí no podemos decirle por qué. Pues yo de chiquillo estaba en prepa y me fui a México y luego me informé dónde estaba la embajada china en México, Avenida Río Magdalena en la to- colonia, ¿verdad? sí, Etcétera, todavía ¿verdad? a la fecha creo que Ahí está sigue todavía. ahí Sí, todavía, sí, sí, sí. En el sur de la Ciudad embajada de y México, en era el una sur. pared de piedra
en el sur de la Ciudad de México, allá por San Ángel, creo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Una zona muy bonita. Por Y el sabes que yo Pedregal. sí, por el Pedregal. Ujú. Conocía yo un poquito porque me había ido a Ciudad de México a estudiar un año. Estudié arte dramático en Bellas Artes. Mm, Y conocía un poquito la zona, viví por ahí. Y entonces llegué y vi una pared así de piedra, una puerta muy bonita de madera. ey, Toqué y abrieron una mirilla. No había nadie más que esperando ahí más que yo. Abrí una mirilla y una persona china me preguntó qué quería. Ya le dije, oye, pues le expliqué mi caso, así por una mirilla chiquita. Me dijo, espere. Cerró la mirilla, pasó como media hora. Yo pensé que ya se habían olvidado de mí. Yo ujú. estaba en la banqueta esperando y abrieron la puerta. Y Wow. entonces pasé a una sala y me sirvieron un té y me atendió muy amablemente una persona, no recuerdo su nombre, muy, muy amable, me habló en muy buen español, una persona china, un Mm, hombre, mm. y me preguntó, me hizo varias preguntas y me dijo que me regresara a Monterrey y que esperara. No me dijo ni sí ni no, me dijo usted espere. Pero ahora ya entiendo que eso espere, pues es una buena señal, ¿verdad? Una buena Ujú. señal. En ese Sí, entonces yo dije, pues puede ser sí o no. Me regresé a Monterrey y a los 9 días exactamente después me llega un telegrama, pero ahora de la embajada. así es. Y la embajada me decía, presentes en China el 15 de septiembre. 15 de Válgame. septiembre, estábamos a días del 15 de septiembre. Entonces, rapidito, yo me emocioné mucho, le dije a mis papás, papá, mamá, me voy a China. Wow. ¿Qué edad tenías, Fer, en eso cuando pasó esto? Pues yo creo que unos 20 años. Ok, ok, Sí, para 20 más o años. menos Sí, ubicarnos. 21 años exactamente. 21 años. Ok, ok. 21 años. Oye, y eh, me fui a despedirme de mis bisabuelos, que en ese entonces vivían, y fui a un rancho en General Terán. Mm. Y pues ahí vi a mi bisabuela, Ay, la y me señal. preguntaron, primero me preguntaron, ¿China Nuevo León o China Japón? Ay, qué Porque lindo. en Nuevo León tenemos un municipio que se llama China, San Sí, Felipe de Jesús de China, aquel mártir que resultó muerto en su primera incursión a Japón cuando llevaba la religión, llevaba la fe católica a Japón, y pues sí, a Japón no le gustó y ahí terminaron con su vida de este pobre mártir, ¿no? sí. San Felipe de Jesús, pero como fue martirizado en Japón, la gente no reconocía a Japón y China, entonces le pusieron San Felipe de Jesús de China. Y este lugar aquí en Nuevo León se llama Chino Nuevo León en honor a él, por San Felipe de Jesús, es el nombre Interes- completo del pueblo, de la ciudad esta. Sí. interesante. Y entonces les dije, no, no me voy a China, Nuevo León, me voy a China, Japón, porque pues es la manera que lo asociaban ellos, ¿verdad? China, Japón es la misma cosa, ¿verdad? Bueno, Así te puedo decir que era el conocimiento de Nuevo León sobre en, China en en ese entonces. entonces, por supuesto. Ah, bueno, yo tampoco no sabía nada de chino porque me preguntan, oye, ¿y cuánto chino hablabas cuando te fuiste? Nada. Me fui y toqué la puerta antes de que me dijeran que ya tenía la beca, dije, me voy a preparar de todas las maneras posibles, voy a aprender chino antes de ir, según yo, Mm, pero sin haber escuelas, me iba a los restaurantes y hablaba con los dueños y los cocineros chinos y les eh, pedía que por favor me enseñaran chino. Se sorprendían mucho y me decían, oye, es que no te va a servir. Eran muchachos de Cantón, ¿verdad? Ahora ya, ujú. ya entendimos tú y yo que el cantonés muy, muy diferente al mandarín, que no se Así, entiende entre sí, sí ¿verdad? es, así es. Oye, y en ese entonces les dije, oye, pues enséñame lo que tú hablas chino. Es que no te va a servir, Fernando, me decían. Le dije, mira, estoy seguro que es como en México, que en Chihuahua, en Nuevo León, en Mérida, no sé, en Campeche, en Tabasco, hablamos el mismo español con diferente entonación Así pensábamos, claro. diferente, dije, no pasa nada, me las voy a arreglar. Y Ujú. entonces me enseñaron algunas palabritas en cantonés que ya las olvidé. Bueno, ahorita fui a comprar el micrófono con unos amigos de Cantón que tengo aquí cerquita y nos llevamos muy bien y hablamos, ya les hablo un poquito ahí en cantonés y ellos se ríen mucho porque les hablo, les digo, hey, lejo, lejo. Sí. Y pues ya me di cuenta cuando llegué a China que no me servía de nada lo poquito que había aprendido de cantonés. O sea que llegué, no en ceros del idioma, llegué en menos, algunos puntos hacia abajo, Ey, porque tuve que desaprender lo que me habían enseñado en cantonés y empezar a aprender el mandarín el de mandarín. Beijing. Llegué a Mm, Beijing en ujú. 1984, en septiembre 13, porque el 15 tenía que estar allí. Me acuerdo que los amigos mexicanos iban a la embajada, porque la embajada de México en Pekín
había organizado un evento para los mexicanos en la fiesta de México. Siempre lo hace la fiesta Sí, muy padre. de septiembre, siempre es una tradición para la comunidad mexicana en Pekín Muy bonita, sí, ir a la embajada y a celebrarlo, ¿no? Sí, muy agradable, sí. y Sí, pues fuiste. así fue. Pero Así bueno, a fue, y ver, sí, entonces, la beca, te digo que no me la dieron por relaciones exteriores, sino pero yo creo que hubo ahí posiblemente una, porque yo venía de una universidad privada. En ese entonces se consideraba que las universidades privadas tenían los alumnos de ahí recursos para estudiar, entonces no se les otorgaban las becas con tanta facilidad. Es lo que se decía, sí, ¿verdad? En sí, el medio estudiantil, que no obteníamos becas por parte de Relaciones Exteriores, que teníamos que solicitarlas a fundaciones y otros lugares donde era más fácil obtenerlas. Yo estudié en el Tecnológico de Monterrey, se creía que teníamos los recursos necesarios para sufragar nuestros estudios, entonces ujú, se dice que estaban limitadas las becas a ser otorgadas a universidades, alumnos de universidades públicas. Posiblemente haya sido ese mi caso, pero entonces, como enseñanza para los muchachos, no te des por vencido. Tú sí, aplicas, la palabra correcta es solicitar, no es aplicar, ¿verdad? Porque sí, aplicar solicitar, viene de inglés, ¿verdad? El apply sí, for sí, scholarship. así es, No, solicita la beca, reúne los requisitos e insiste, sé muy constante en ello, tómate el tiempo necesario para que logres la beca. Y si hay, las becas están allí, sí, sirve solamente para quienes realmente cumplen los requisitos e insisten y las obtienen, ¿verdad? Pues así así fue es. como la obtuve y me fui a Eh, China. Sí, y los chinos valoran, aprecian mucho el esfuerzo y si está en sus posibilidades apoyarte, yo me imagino la cara ha de haber sido el agregado de educación que te habrá recibido, le habrán dicho, oiga, allá afuera hay un chamaco que viene desde Monterrey y quiere, caray, a ver, y de hablar contigo, le has de haber despertado en él, pues esa impresión de, mira, este muchacho está haciendo más allá de lo normal, o sea, está haciendo un esfuerzo extra para ir, hay que Sí, apoyarlo, Pablo. hay Y no interés. lo hubiera hecho, si no lo hubiera hecho, no me voy a China. Imagínate, Sí, ahí tu sí, vida toma un rumbo u sí, otro, sí, ¿verdad? yo estoy de Entonces, acuerdo. ¿verdad que sí? Que tenemos que tomar decisiones de acuerdo a lo que quieres aquí y quieres acá, Sí, y esto es lo que hay que ¿verdad? compartirles a los chicos sí, que tienen, que no se rindan con el primer no. Hay que hacerlo una y otra vez. Yo tengo también mis historias. Hoy no se trata de mí, sino de ti, pero yo también hice esfuerzos muy similares a esos que tú comentas para poder conseguir las extensiones de mis becas cuando yo ya estuve ahí. Y bueno, así muy similar. La conclusión es que tienes que buscarlas, tienes que estar ahí muy insistentemente demostrando tu interés para que ellos puedan entonces pues desear apoyarte, ¿no? Y también una última aclaración a la gente a los chicos que nos ven, las becas se pueden obtener por diferentes vías. Una, sin duda, es a través del gobierno, de los gobiernos, el intercambio académico que hay. La página de Amexid hoy en día, esa es la fuente. Hay que entrar a la página de Amexid, ahí hay que ver las becas, no solo para China, sino para todos los países con los que México tiene convenio de intercambio de estudiantes. Ahí aparece la lista por país, por carrera, especialidad, viene la documentación que tienes que presentar y también vienen las fechas en las que se abren las convocatorias, para que esté uno atento ahí cazando la convocatoria que al uno le interesa. Ese es un camino, pero otro camino es justamente el que tú hiciste. O sea, no es a través de aquí, bueno, pues yo lo voy a buscar y tú fuiste a la embajada, pero yo ya he sabido de casos, otros, que han ido directamente a la universidad. Sí, o sea, bueno, no fue a través del gobierno, me voy a la universidad, ellos tienen un departamento de becas también, Claro, y ahí claro. se presentaron y dijeron, oigan, es que yo quiero seguir estudiando, pero no tengo beca, y la universidad, después de escucharlos, evaluarlos, sí se los ha otorgado, o sea, ese es otro camino más también para Bueno, poder materializar el sueño, ¿no? Bueno, pero quiere sigue, sigue, decir, sigue. vete hasta la Eh, fuente. Si no te dan la beca o si no obtienes lo que quieres en la primera instancia, tú vete más allá, investiga, métete, insiste, siempre con la mejor intención, con la buena fe, siempre educadamente, sí, siempre tratar de abrir las puertas de una manera educada y amable, y se te va a dar, sí, ¿verdad?
demuestra tu interés, pero también demuestra cordialidad, amabilidad, proactividad, empatía. No lleguemos a exigir, ¿verdad? Eso, Sino eso. llegamos en un plan amable y sí lo puedes conseguir. Que en tu mente esté lo que tú quieres, el objetivo que quieres. No le pongas obstáculos a lo que tú quieres lograr. Así es, eso es una primera lección muy valiosa que nos compartes. Bueno, con eso concluimos este punto, pero síguenos contando la historia. ¿Cómo fue? ¿Llegaste a China? Oye, en una época en que no es como ahora, que China estaba que está muy abierto hoy en día a los extranjeros. ¿Cómo fue tu arribo? ¿A dónde llegaste? ¿Dónde pasaste tu primera noche? A ver, platícanos eso. Pues mira, yo llegué al Instituto de Idiomas de Beijing, Beijing Yuan Xueyuan. En ese Después se entonces era convirtió, Shoyuan. era un instituto, ahora es una universidad. La Sí, fui a visitar hace 4 años y me llevé una grata impresión cómo ha crecido la sí, universidad. Entonces sí. llegué ese día, hacía mucho calor. Yo pues era un pueblerino de Monterrey Mm. llegando a China para subirme al avión. En aquel entonces, Pablo, nos Ujú, vestíamos bien, nos vestíamos con nuestras mejores ropas, ujú, porque era un lujo subirte al avión. Y mi padre, con el esfuerzo, me pudo pagar pues el único vuelo que había, Japan Airlines, Ciudad de México a ujú. Narita, a Narita ya Nippon Airlines, ¿verdad? Directo a Shanghai o a Beijing, volé a Beijing. Sí, Oye, oye, pues sí, pero ¿no hacía escala en Vancouver primero? ¿O no, 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 no hizo escala en Vancouver. directo a No, Narita? no recuerdo. Si hizo escala, a lo mejor se me olvidó. Ah, Posiblemente ok. hizo escala en Vancouver. Oye, total, que yo llegué con traje, ¿verdad? Y era principios de septiembre en Beijing. Hacía un calor tremendo, Sí, muy sí, seco, ¿verdad? Y sí. entonces yo tenía mucha sed. Y llegué y al taxista pues le mostré un papelito y me llevó. Y le abrí mi billetera y se cobró y me dio el cambio y me puso el cambio en la billetera. Todo correcto, ¿verdad? Ok. Oye, y luego llegué y pues tenía ganas de tomarme algo. Yo ya era mayor de edad. Dije, me voy Eh. a tomar una cervecita, ¿verdad? Y entonces volteaba para todos lados. Estaba yo sentado sobre mi maleta, Mm, ducto de lenguas, y pues veía gente extranjera, pero no sabía a quién dirigirme ni qué hacer. Y allá cruzando la calle, estacioné ahí mi maleta debajo de unos arbustos y vi que cruzando la calle despavimentada, mm. había unas tienditas, ¿sí? Entonces caminé y llegué a las tienditas. Dije, pues obviamente me van a entender si digo en inglés, one beer, One ¿verdad? beer. One Sí. beer. Y le dije a la persona que me entendió, hello, y me dijo, oh, hello, ¿verdad? Eso sí lo entendió. Ujú, Dije, one beer, please. ujú. Y entonces, pues no me entendía. Y me acordé de mis clases de francés, un bière, s'il vous plaît, nada. Y de italiano, lo poquito que aprendí y así, no me entendía nada. Y se me empezó a acercar la gente. Y dije, ¿qué voy a hacer, verdad? Y yo me sentía abrumado por tanta gente en aquella tiendita. Era un tendajito. Y Mm, vi las cervezas allá en un estante que no había refrigeradores en ese entonces. Entonces no, estaba todo el tiempo. Y tú sí, sabes que a los chinos les gusta tomar más bien al tiempo, no sí, como la la cerveza cerveza al caro. tiempo también. Ujú. Sí, está bien como la cerveza más fina en Checoslovaquia se toma al tiempo, Ah, pero al mira, tiempo fresco, ¿verdad? No al al tiempo tiempo fresco. caliente. Sí, oye, y Ey, entonces, mínimo de la Ciudad de México. Luego nos mm, echamos una, Pablo, ¿eh? ya, Oye, hecho. 成交，hecho, 成交，成交，我们喝啤酒吧. 我们喝啤酒，成交了啊。Palabra de supervivencia, le digo a mis alumnos. Tienes, oye, y entonces le dije, bueno, pues deme por favor one of those, please. No me entendía. Le señalé y dije, bueno, voy a hacer pantomima. Yo fui mimo y entonces fácilmente le señalé y le hice la señal de beber. Y entonces el chino dijo, ah, 早知道我就给你吧, me 六 dio瓶，六 seis 瓶，cervezas, sí，Liupín, 六 ¿sí? 瓶，Y, 6, oye, este es 6. entonces es el número 6, ¿verdad, Pablo? Pues yo le Sí. decía eso, quería una cerveza y me dio 6 cervezas. Y dije, qué raros los chinos, no te puedes tomar una, Te o no te tomas. venden una, te venden de 6 en adelante. Dije, ok, perfecto, ya entendí. Y él ha de haber dicho, ese extranjero, qué borrachín ha Qué de ser, borrachina porque de no se ser. toma una, pidió 6 de jalón, ¿verdad? Ajá, sí. Dije, bueno, total, dije, mejor no la hago de tos, no vaya a ser que aquí vaya bronca y todos salen kung fu, ¿verdad? Ey. Mejor, mejor aquí saqué mi billetera y también otra vez le dije, por favor, cóbrese. Y él se carcajeó, ese amigo chino, sacó el billete, lo cambió y me dio el cambio, lo puso en mi billetera, la dobló, poco faltó que me la pusiera aquí en la bolsa del pantalón. Sí. Agarré mis cervezas y me fui yo pues todo sorprendido a mi cuarto.
Obviamente lo que acabo de decir es que ya en las primeras clases de Yuan Shuyan, cuando llegamos a los números, llegamos al número 5, pues se dice con los dedos igual que aquí, 1, 2, 3, 4, 5, y el 6, pues este es están simbolizando o haciendo el gesto del carácter del número 6, ¿verdad? Y Así este es es. número 6. Y entonces en vez de decirle tomar, le dije dame 6 de aquellas, y dijo, ándale, así sí te entiendo, ¿verdad? Por eso te dio 6 cervezas. Eso fue Sí. lo que pasó el primer día que llegué. Y luego pasaron guardé mis cervezas, por supuesto no me las iba a tomar ahí, Mm, estaban calientes mm, y eran 6, mm. y además estaba en la vía pública. Pasaron unos muchachos ahí colombianos hablando español, les pedí ayuda y ellos me llevaron con el shifu, que es Mm, el encargado ahí del edificio. del edificio. Me Sí. dieron una llave y me llevaron a un cuarto y ahí me quedé a esperar, claro que a dormir esa noche, en un ambiente nuevo. Cuando pregunté, oye, y quiero ir al baño, quiero ir al WC, y me llevan pues a aquellos baños que están deprimidos bajo el piso, ¿verdad? Y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues me Mm, dijeron así, tienes que hacerle, como decimos aquí en México, de aguilita, de ¿verdad? Aguilita, sí. Miguelita. Entonces, así aprendí a utilizarlos y ya me di cuenta que es una posición ergonómica y muy buena para aquel acto que vas a realizar ahí. Y el Mm. agua, oye, quiero tomar agua, algo de agua fresca o algo. Me dijeron, mira, aquí está tu termo y vete al sótano, ahí está la Las- caldera la y ahí puedes caldera. llenar tu termo. Dije, bueno, si hay calderas, de seguro también va a haber refrigeradores, ¿no? Pues no había refrigeradores, puras calderas para llenar los termos Todo con agua caliente. caliente. Entonces, Así, todo bueno, caliente. pues aprender la nueva vida. Y ¿sabes qué? Me enamoré de esa vida. Me Sí. enamoré. Sí. Ujú. China ejerce un magnetismo muy poderoso que o te atrae o te repulsa. Eh, Yo creo que en China, en ese entonces, ahorita es una China muy, muy, muy fácil. Yo llevé a mis hijos menores hace unos años, hace 4 años, en la última ocasión que estuve por allá, y pues es muy cómoda, es una China mucho más cómoda ahora porque pues hay los satisfactores que te puedes encontrar en Occidente y a veces con mayor calidad y mayor abundancia que los que puedes encontrar a veces en Monterrey, por ejemplo. sí. Son megalópolis, así como la Ciudad de México, entonces Sí. encuentras de todo. Sí. Aquel para el consumo, para la comodidad, tienes todo. En aquel entonces, pues no había teléfono, no había celular, no había internet, Por supuesto. estaba racionada la calefacción, teníamos agua caliente exclusivamente de las calderas, ¿verdad? Y pues era una vida de carencias, pero muy, muy atractiva. Entonces, en ese entonces se me ocurrió a mí pensar que China, por su magnetismo, o te atrae o te repulsa. Mm, Había compañeros míos que no pudieron aguantar y a los días se regresaron a sus países porque era un choque cultural muy fuerte. sí. Y a mí, al contrario, pues ese magnetismo me atrajo y me quedé en China sin pensar siquiera en regresar a México los primeros 3 años hasta que ya se me acabó el estudio porque luego formé familia en China. Pero bueno, eso es otra historia. Otra Pero historia. lo que quiero decir es que hay una relación de love-hate relationship con China. Es una historia de relación o de amor o de Sí. odio. Sí. Y a mi hermana le tocó la de odio porque fue a visitarme y se Sí. enfermó y no la pasó bien y no encontraba una Coca-Cola que ella se quería tomar. No había Coca-Colas en ese entonces. Teníamos que ir, al menos no se vendían al público, tenías que ir a las tiendas en la zona de las embajadas. Entonces era, Sí. era muy interesante, pero A la como yo tienda no de la tomaba, amistad. tienda de la Al- amistad, yo y Sí, Shangtian, a la Yobi ¿verdad? Shandien. Yobi Shandien. Sí. Y además tenías que pagar con moneda dura, que era el Huayhue, Mm, ¿verdad? Tenías que sí. pagar o en dólares o en Huayhue para comprarte una Coca-Cola. También para comprarte algunos satisfactores tan normales como el papel del baño suavecito. Porque en aquel entonces había un papel del baño muy duro en Sí, China, sí, sí, muy, muy cierto. como lija. Como lija. Y, Muy y lija, íbamos muy lija. muy lija, y el que lo usara, Lija el ¿verdad? que lo usara. Oye, qué Sí. padre. Estás Ajá. tocando un punto interesante. Cuando aprendes chino y lo relacionas con algunos términos del español, ya no se te olvida nunca, Ya no ¿verdad? se te olvida. Sí, es como chiste. Total, Mm, me acuerdo la anécdota que nos íbamos a robar los rollos de papel a los hoteles, porque eran el papel suavecito. mm, Entonces, como éramos extranjeros, podíamos entrar a los hoteles. En ese entonces no se permitía la entrada libre a los hoteles más que si tenías un pasaporte extranjero o un permiso tipo de diplomático o mm, alguna razón para entrar a un hotel, ¿verdad? ujú. Donde había Sí, extranjeros. sí. Entonces, pues entrábamos a los baños, los alumnos extranjeros, y salíamos con nuestros rollos de papel en las mochilas, ¿verdad? Porque eran papel suavecito que no encontrábamos en los mercados.
Sí. Sí, qué Entonces buena todo eso anécdota. hacía una China muy, muy interesante. Era una aventura diaria, que Mm, ahorita lo es, pues en aquel entonces tenía ese agregado de que era una China, yo digo, una China a colores, pero todavía en blanco y negro, ¿verdad? sí, Tú sí, la veías en Technicolor, pero todavía estaba como en blanco y negro. Era una China en pujanza, en desarrollo, que tenía sí. también un sabor muy, muy agradable. La contaminación en Pekín, Pablo, en aquel entonces debes de eh, acordarte, a lo mejor tú, pues era sobre todo en invierno, por las estufas que utilizaban las briquetas esas de sí, carbón mineral, esas sí me acuerdo. ¿verdad? Sí, Entonces había mucha contaminación de ese tipo, que todos andábamos en bicicleta, entonces la contaminación era por esas calderas y las estufas que usaban carbón mineral, y llegaba un momento en que ese olorcito al hollín, al carbón mineral, era muy atractivo. Para mí decía, esto es Beijing, ¿verdad? Ya llegué a Beijing otra vez. Oh, me cierto, encantaba muchísimo. cierto, es verdad. Y bueno, pues obviamente considero a China mi segunda casa. En México Ujú. me siento en casa, pero en cualquier país he vivido en Estados Unidos y he viajado afortunadamente por algunos lugares, pero en ningún lugar me siento como en China, como en casa, ¿verdad? Como en casa. ¿Y qué fue lo que fuiste a estudiar primero? ¿Estuviste en China, según aquí checo mis anotaciones, ¿no? Llegaste a China en el 84 Cuatro. En Beijing, Yuan, Sí, Shenzhen. Beijing. Sí, sí, Estudiaste sí. chino, ¿no? Ahí, nada Sí, más. sí, Pero, un año de idioma. y Sí. con eso te lanzaron al ruedo a la Remindashe después. Sí, al ruedo. ¿Verdad? ¿Sabes que me dieron un Mm, curso especial de intensivo de lunes a sábado? Eran 6 horas diarias, de sí. lunes a sábado, para prepararnos para el estudio a nivel profesional. eh, En este caso, pues yo iba a estudiar la maestría mm, y era muy intensivo y yo lo aprovechaba pues después para ir a practicar mi chino a la calle y me sirvió muchísimo. Entonces, estudio intensivo y práctica diaria. sí, ahí con ¿Sabes el cómo señor de es? las cervezas, ¿no? Ahí vas a El practicar. señor de las cervezas, me hice amigo de todos los amigos, todos los pangyo de Eh, alrededor del mercadito, ¿verdad? seguro, sí. Comprarles una cosa. Y obviamente se reían mucho de mí, Eh, pero tengo alumnos, enseño chino, tengo la ujú, oportunidad de enseñar lo poquito que sé. Y mm, tengo alumnos que a veces me dicen que les daría pena que se rieran de ellos. Y yo les mm, digo, mira, tómalo como algo amable si hay quien se ríe de ti por cómo hablas, y ríete también y disfruta el momento. Y eso te va a enseñar a aprender a decirlo mejor y vas a ir mejorando. Sí va a pasar, que vas a causar, pues a lo mejor asombro o risa por decir las cosas diferentes. ey. Como mi amigo Gabriel, un alumno que me decía, oye maestro, ¿por qué se ríen de mí? A ver, dime, Gabriel, cómo era. Un buen amigo, saludos a Gabriel si acaso ve el video. Seguro. Decía, sí. Pues bueno, sí, tiene un significado diferente a sí. Y entonces el tono lo llevaba a una palabra distinta, estaba diciéndoles, pues zapatos, ¿verdad? Y Sí. el chino pues se sorprendían y se reían, y entonces Gabriel estaba preocupado de por qué se reían, ya le dije, y entonces ya se relajó, aprendió la pronunciación correcta de gracias, Mm, y aquello lo tomó como una anécdota agradable. Entonces, no te ofendas si causas gracia con tu manera de hablar, es parte del aprendizaje, que eso no sea un obstáculo para ti. ¿Ok? así es, completamente de acuerdo contigo con esta observación. Y luego que fuiste a estudiar ahí en la Remington, en la Universidad del No me Pueblo. vas a creer, pero yo quería estar en China, así que Mm, vi la tabla y estudios de posgrado que se ofrecían, y ey, pues me fui a los de posgrado, porque dije, pues ya tengo la licenciatura aquí en Monterrey, y me mm, busqué lo más parecido, lo que yo pudiera, dije, con tal de estar en China, me la daban para lo que yo quisiera. así Entonces es. dije, bueno, pues yo quiero estudiar esta, historia del periodismo. Casi fue un de Tin Marín de doble sentido, la Sí, verdad, Melish. lo confieso, ¿eh? Sí, porque yo quería estar en China. Fíjate que Entonces, te comento que mi historia es idéntica en ese aspecto, ¿eh? Yo terminé mis 2 años de idioma chino, ya tenía que regresarme, ya no tenía posibilidad de extender mi beca del idioma, y fue el destino, las circunstancias, como bien dices tú, y uno de los maestros chinos fue el que me dijo, ¿por qué? ¿Por qué no pides la beca a la universidad?
a la carrera y así puedes quedarte y extender tu tiempo en la universidad. Yo lo que quería era estudiar el idioma, como tú también, y entonces dije, ah, sí se puede, pues lo hago. Y lo hice y extendí mi estadía en la universidad 3 años más y todavía un año más de la especialidad, pero por eso mi objetivo en un principio era quedarme para seguir estudiando. Y mira, la conclusión es que hice una segunda carrera, igual por eso tengo dos carreras universitarias y tengo una especialidad en China, pero en un principio yo buscando cómo me puedo quedar más tiempo y seguir estudiando el idioma. Y al final saqué el doble beneficio, ¿no? El idioma y la carrera y la especialidad. Pero bueno, sigamos platicando. Así fue Así tu es, caso también. entonces, sí, sabes que entonces, ¿qué podemos decirle a los jóvenes? Eh, Aprovecha las oportunidades. Se presentan tómalas, una vez nada más, una vez. tómalas, tómalas, Entonces, tómalas. tómalas. Si tú crees que es algo bueno para ti, toma la oportunidad, decide por Sí, ahí, ¿verdad? sí, Recuerda eso de la disyuntiva, aquellas encrucijadas en tu vida. O tomas un sí, camino o tomas otro, ¿verdad? cierto, Pero el que sí. decidas tomar, aprovecha todas las oportunidades que se presenten. Sí, 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 cierto, eso es completamente cierto. Bueno, y bueno, te llegaste a Remin Dash, ¿eh? ¿Y cómo te fue con Bueno, el posgrado ahí? tengo que confesarlo que pues para ese entonces ya llevaba un año en China Eh, y inicié muy bien mis estudios, los concluí bien, pero ya tenía otros intereses en China. no me digas. Ya mi corazón ya estaba, Un interés de faldas, ¿eh? Un un, interés de faldas. un interés de corazón a corazón. Eh, Tuve la gran oportunidad de formar mi familia en China con una mujer de China. Y sí, entonces, mis hijos mayores son hijos de ella y son estoy muy Huiche, agradecido con la vida. Son Hunxue, son son Huiche. de sangre mezclada, ¿verdad? Sí, Sangre de una mamá china y un papá mexicano en este caso. sí, Y sí. yo con mucho respeto y mucho cariño digo, gracias a la vida por esa oportunidad. Ella Mm, es una persona a la cual le guardo mucho cariño y respeto. Eh, muy bien. y es la mamá de mis hijos mayores, que por su misma educación internacional y el empuje que la mamá y el papá pudimos ofrecerles, ellos han desarrollado una vida pues profesional muy interesante. Espero que sea satisfactoria para ellos. Mi Mm, hija tiene 36 años y se apellidan ambos Garza Wang. Garza mm, Wang. Casaguán. Ella diseña zapatos, los produce en China y los vende a través de Internet, principalmente en el mercado de Estados Unidos, Ok, donde ella vivió mucho tiempo. Se acaba de mudar a España porque se casó con el ahora esposo de ella, que es español. Y mi sí, hijo sí se quedó a vivir en Estados Unidos y él sí, está trabajando en tecnología de información. sí. Entonces, ya para ese entonces yo ya estaba con el corazón dividido, ¿verdad? Por un lado los estudios y por otro lado ya una fuerte atracción para formar familia Claro. en China. Y por Oye, cierto, pues nos casamos en China. sí, es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo fue casarse en China en la década de los años 80? Me imagino que no ha de haber sido tan fácil, o no lo No, sé. Platícanos no. cómo fue, qué tuviste que hacer, qué papeles, documentos, o cómo fue, cómo te aceptó su Primero que familia. nada, sí, fíjate que me dijeron las historias de terror Mm, que se corrían ahí como una especie ¿cómo le llaman eso? Historias populares, ¿verdad? ujú, De que cuidado porque la van a desaparecer los de la policía secreta y va a suceder esto y va a suceder lo otro. Y como me lo decía, por ejemplo, gente que estaba trabajando en la embajada mm, de México en Beijing, mm, yo sí me asusté. Entonces dije, yo no quiero que suceda eso. Entonces mm, nos fuimos antes que nada mm, a formalizar la relación o el noviazgo a la universidad de ella. Ella era estudiante de la Universidad de Comercio Internacional y mm, fuimos con su mira, directora y ahí expusimos el caso, dijimos estamos en una relación honesta, limpia y decente, mm, ¿verdad? mm, Queremos pedir la autorización de ustedes para continuar nuestro noviazgo. Y sí, nos muy bien. dijeron, sí, pero al momento que ustedes decidan formalizarlo en matrimonio, se les acaba el estudio. Así le dijeron en su universidad. Y Ah, entonces, bueno, pues hicimos nos registramos, ¿no? Sacaron un libro y registraron, tomaron nuestros pasaportes, tomaron toda la información, bueno, mi pasaporte y su tarjeta de identidad, su y juco. luego hicimos su hukou, exactamente. Ujú, ujú, Fuimos a la Universidad de Renmin, también, a la Universidad del Pueblo Chino, y también con la directora del Departamento de Extranjeros, ahí registramos esta relación de noviazgo. Y el tercer paso, fuimos a la oficina
de seguridad pública a registrar también nuestra Mm, relación de noviazgo, en ¿sí? el Pawanchi, en el Pawanchi. Sí, sí, porque de esa manera, pues ya teníamos el permiso de andar legalmente por las calles y no se nos iba a ver mal. Así No la es. iban a ver mal a ella por de espionaje en ese entonces. Sí, los temas de espionaje. Y luego fui pues a hacer lo mismo con la familia de ella, ¿verdad? A la ciudad de Wuxi, en Jiangsu, y Mm, ahí ya ves. ya me presenté y le llevé un regalito al Como debe futuro de ser, suegro, como debe como de debe ser. ser. Siempre. Fue consistente en una botella de tequila, el paicho mexicano, que ahora tú lo conoces bien, que les gusta, ¿verdad? Ya a los chinos, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, y en aquel entonces, pues se acabó aquella botella y acabamos muy contentos. Qué Sí. bien, qué padre. Te Bueno, hace. y fíjate que eso me ayudó muchísimo a que los problemas que se presentaron fueran de índole social solamente y no tuvimos problemas legales. Una Mm, vez sí nos detuvieron en la ciudad de Tianjin, nos detuvieron ahí la policía, nos retuvieron y nos separaron durante unas horas para investigar lo que estábamos diciendo, a ver si era cierto. Ya sí. que se comunicaron a las universidades y les dijeron que sí, en efecto, era una relación legal, Mm, ¿verdad? autorizada, No éramos autorizada. autorizada Ujú, exactamente, ujú. entonces ya nos dejaron ir, nos regresaron los pasaportes, ¿sí? Sí, sí, sí. El pasaporte y su tarjeta de identidad. Pero sí tengo algunas anécdotas en donde pues causaba incomodidad, sobre todo a los hombres jóvenes en China, porque pues estaba yo quitándoles a una de las chicas guapas de China y pues estaba quitándoles una oportunidad para estos muchachos chinos y varias broncas de las que tuve que librarme, ¿verdad? Sí. Hazte cuenta como si fueras aquí en pueblo, ¿verdad? Y les quitas una de las muchachas, pues te van a echar encima los Se te van muchachos a del echar encima. pueblo, Sí, sí, ¿verdad? sí, lo entiendo muy bien. Total, interesante. Ajá, Sí. bueno, y entonces se casaron y después, ¿cómo continuó la historia? ¿Te viniste a México con Yo ella o continué con mis cómo fue? estudios y continué con mis estudios y al momento que decidimos ya formalizarlo mediante el registro civil en China, pues Mm, en ese momento lo comunicamos a todas las instancias educativas a las que pertenecíamos y a la Oficina de Seguridad Pública y nos avisaron que nuestra beca terminaba. Mi beca terminaba y los estudios de ella también. Entonces tratamos de concluir los estudios de la mejor ujú, manera posible para obtener el certificado y después ya hicimos la formalización de la unión ante el registro civil y ujú, ya concluimos todo a tiempo. En aquel entonces, pues para regresar a México o volábamos o nos regresábamos con un poquito de turismo y se me ocurrió la oportunidad de tomar la oportunidad de viajar en el Transiberiano de Beijing a Moscú, muy bonito. que Ujú, fueron las siete noches en el tren, ujú. en el Transiberiano, y pues muy interesante que solamente le daban a ella visas para los países del este, ¿verdad? De Europa del Este, que estaban pues aliados de cierta manera con la entonces Unión Soviética. Ey, cierto. Entonces pudimos visitarlos todos los países, pero detrás de la cortina de hierro, ¿verdad? Así es, en Y efecto. algunos países neutrales que sí le podían otorgar la visa a un ciudadano chino de ese entonces. Mm, Llegar a México, pues lo hicimos a través de Estados Unidos. mm. Llegamos a México. Pero ¿cómo llegaste a Estados Unidos primero? Fíjate que ahí sí pudimos obtener la visa, una visa de tránsito y por poco tiempo, pero sí nos Ey, permitió ir a dos o tres ciudades. Ya volamos de de Estados Unidos a Monterrey. ujú. Sí, guardamos muy bonitos recuerdos de aquel paseo en el tren transiberiano y llegamos a Monterrey y en el camino ya habíamos dicho qué es lo que queríamos hacer en Monterrey, lo que fuera excepto restaurantes, eso no, temas de restaurantes, no, 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 Y qué sucedió entonces? no, no, pues mira, ya iban a ser nuestra hijita, que Ey, ahorita ya Mon, de Mon, sueño, y de Xi sueño. de Wuxi, Wuxi. Ah, sí, O Mon, sea, sí. pensar, soñar en Munshi, soñar Sí, sí. en Mushi. Por cierto, cuando era niña le preguntaban, ¿cómo te llamas, niña? Decía, me llamo Monsi. Ah, o sea, te llamas Montserrat y te dicen Eh, Monsi. Dice, no, 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 me llamo Monsi, pero la gente me dice Montserrat. sí, Era el nombre chino. sí. Entonces, cuando iban a ser la niña, pues tú sabes, lo ideal es que tenga la mamá, futura mamá, alguien que le ayude. Pensamos en la suegra. Mm, Invitamos a la suegra que nos visitara de China y ella aquí estuvo con nosotros y ayudó a su hijita pues a tener a nuestra niña
Sí. ¿verdad? Y muy, muy bien todo. Un día, una vecina, de ahí de donde vivíamos, yo trabajaba con mis papás en un comercio en el centro de Monterrey, mi familia comerciante, agradezco mucho todo el apoyo que he recibido de ellos. Ujú, Oye, una vecina le regaló algo a mi suegra, un plato con comida, ujú. y lo agradecimos, y luego dice ella que en China se acostumbra a regresar el plato, pero pues con comida también, no se regresa solo el Cierto, plato, no, ¿va? Y cierto, dije, cierto. mira, exactamente como en México, el Ujú. plato se regresa con comida, ¿verdad? Así lo hacemos Porque también por aquí. educación, ¿verdad? Dije, mira, nos parecemos en esa costumbre, qué agradable. Ujú, Y entonces me preguntaba que qué le iba a hacer porque no sabía qué le gustaba a una señora mexicana. Le dije, mira, haz lo que tú quieras, chino. Y ese fue el ey. inicio del restaurante. Le regaló a aquella comida a la señora y la señora le gustó tanto que pasó la voz y teníamos a todas las vecinas regalándole comida mexicana a la suegra y la suegra regresando comida china que dijeron, oye, ya no nos regales, mejor véndenos. Y así empezó el restaurante. Y no pude decirle que no, Pablo. Y Ah, así inició el dragón chino. el dragón El chino dragón se chino. llamó. Así es. Y la gente nos decía el dragón con T, el dragón Ah, chino, el dragón chino. porque en aquel entonces fue una novedad poner buffet, ofrecer buffet a los comensales. En Monterrey no existían los buffets. Mm, Entonces, fuimos el primer restaurante que ofreció buffet fuera de un restaurante que tenía pizzas, mm, buffet de pizzas. Sí, sí, fuimos los primeros y pues aquello fue la sensación. Realmente sí me fue muy bien, hicimos muy buen negocio, abrimos 5 restaurantes y aprovechamos un momento especial en aquel entonces. Otra sí. oportunidad, ahí la vida te va diciendo y tú decides por qué camino tomarlo, agarra el que mejor te parezca tanto aquí como acá, haz Ey, esa unión y aprovecha oportunidades. No me arrepiento de ello, fue una buena oportunidad. Y sabes que me ayudó mucho a estar otra vez todavía en comunicación con China. Estaba la suegra, luego vino el hijo de ellos, o sea, que era mi cuñado en ese entonces, ayudarnos de allá de China, por supuesto, y ujú, trajimos cocineros chinos porque no nos dábamos abasto, porque a la gente le gustó mucho la comida, teníamos muy buen negocio, y me pasé esos 18 años, los primeros 18 años aquí en México, inmerso en la preparación de comida china en Monterrey. sí, yo me imagino por la época en que mencionas, la comida china, los restaurantes de comida china era lo que funcionaba más. No como ahora que, bueno, ya sabemos que con esto del comercio y las empresas chinas que están intentando venir aquí y abrir mercado, ya ahora sí los intérpretes, los traductores, estamos teniendo otro nicho de oportunidad, ya hablaremos de eso también más adelante, pero en ese entonces de que tú me platicas, la comida, era eso, ¿no? Era un éxito, era muy, muy solicitada. Te puedo decir que abrimos el día 2 de mayo de 1987 el restaurante y Mm. cuando abrimos ya había fila que daba vuelta a la manzana ahí. Hoy abrí en la cochera de la casa. Hice Ah, una cabañita que medía 3 metros por 3 metros, pero en vez ajá. del techo de cabaña normal le puse un techo tipo pagodita, así con madera, se lo hicimos, le encantó a la gente y había fila para poder llegar al restaurante, Fíjate, comprar y llevar. Entonces sí, fue una bendición de todo se conjuntó y pudimos sí. aprovechar el momento, muy, muy divertido Oye, y nos dio muchas satisfacciones. empezaste en la cochera y luego terminaste con Sí, 5 restaurantes, con 5 así, restaurantes. Así como Steve Jobs, ¿eh? Oye, sí, pero de los restaurantes, puedo decirte que hacer restaurantes, de seguro tú sabes eso, es un trabajo muy, muy intenso, ¿verdad? Porque tienes que involucrarte Sí, en si te involucras, que en ese entonces yo no tenía la capacidad y no la tuve de ser, pues a lo mejor solamente director de las empresas, te soy sincero, me involucré en la operación, entonces pues mm, el trabajo así se multiplicó por 5 y es un poquito desgastante, pero bien vale la pena. En juventud lo puedes tomar y lo agarras. Ahorita si me ofrecen un trabajo así diría no, porque no creo que lo aguante, ¿verdad? debe estar muy pesado. Sí. Bueno, ¿y qué pasó? Cuéntanos ahora cómo se da la escuela? Platícanos de la escuela ahora. Fíjate que en el año 2000, un amigo que importaba bombas sumergibles de China, Mm, me pidió que le ayudara a traducir unos documentos y me pidió luego que le diera clases a él y a su socio en su empresa. Y así ey, empezó también la escuela, Chino Fácil. chino Se llama fácil, Chino Fácil mi escuela. Eh, chinofácil.com, ¿no? Chinofácil.com y es una palabra toda corrida, no lleva acento y no lleva espacio. Chino Ok, Fácil, porque es una marca. No quiere decir que el chino sea fácil, sino ahorita te platico por qué se llama así. órale.
Oye, y así empecé yo le pedí a mi hija ayuda. Mi hija habla muy bien el chino. Ya ves que Ujú. la abuelita se vino a vivir acá a Monterrey con nosotros. En casa pues estaba el cuñado y los cocineros y era 100% un ambiente chino. Ey. Se desayunaba, comía y cenaba en chino y en la noche se jugaba mahjong todas las noches. Entonces era vivir en China. Yo estaba en Monterrey, pero inmerso en chino. Aprendí mucho chino de cocina y los ingredientes y aprendí a cocinar chino. Entonces muy, muy agradable. Tengo que ir a Y Monterrey lo que a ver si es cierto, a no, hombre, confirmarlo. un día cocinamos, ¿verdad? Ah, otra. Oye, y Chino Eh, Fácil entonces nació así también por la casualidad. Me invitaron a mm, hacerlo, le pedí a mi hija me ayudara, ellos pasaron la voz y más empresarios nos pedían que fuéramos a sus oficinas a enseñarles un poquito de chino, porque iban a sí, ir a las ferias, a las exposiciones o iban a hacer alguna relación con los proveedores de ellos. Y sí, así nació. Después aquello ya no podíamos trasladarnos a todas las empresas, decidimos abrir la escuela Chino Fácil, una escuela chiquitita, una oficina, ¿verdad? Sigue siendo una escuela pequeña, donde atendemos nada más idioma y cultura china y tenemos apoyo y asociación con escuelas de artes marciales que enseñan, por ejemplo, Wushu y Tai Chi, por ejemplo, para apoyar un poquito con la cultura y a veces también enseñamos un poquito de cocina, pero principalmente dedicados a la enseñanza del idioma. Y se llama sí. Chino Fácil porque cuando llegué a Beijing el primer día, nuestro profesor Xu Lao Shi Ujú, nos dijo, no hablaba español, pero hablaba un ujú. poquito un peu français, y nos Ah, dijo, en francés, nos dijo, le chinois est très difficile. Y bueno, aunque no hables francés, sabemos qué es lo ¿entiendes? que está diciendo, ¿verdad? Sí, sí. Oye, y eso nos impactó, ¿verdad? El primer día en la escuela de Yuan Shuyuan, del Mm, Instituto de Lenguas o de Idiomas de Beijing, y nos dijo que era muy difícil el chino. Y entonces, pues algunos lo tomaron a mal y dejaron la escuela y se regresaron a sus países. Dije, no, pues yo no me puedo regresar. Ya me hicieron despedida en Monterrey y no me puedo voy a regresar. regresar todo asustado de que no pude con China. Dije, no, pues ahora me quedo. Sí. Afortunadamente me quedé. Y yo puedo decir que no es ni difícil ni fácil el chino. Es Mm, nada más diferente al español. mm, mm. Entonces, al ser diferente, aparenta ser difícil porque pues no hay raíces, no hay relación de ningún tipo parecida al español y nos Sí, cuesta trabajo aprender desde abajo. Es nada más sí. distinto. Pero yo les digo a mis alumnos, les digo, fíjate, tengo algunas frases que creo que son cómicas, pero son ciertas. Mm, En China hay 1.400 millones de habitantes y pregúntame quién de ellos decidió no aprender chino porque era difícil. mm, ninguno. Ni uno, ni uno. Sí. Bueno, entonces ahí tenemos una oportunidad, ¿verdad? Hay personas en China con un alto grado de inteligencia, pero también hay quienes no lo tienen y todos hablan chino. Entonces no Eh, está relacionado con la inteligencia. Es que yo no soy tan inteligente, profe. No, no, no se trata de inteligencia. Se trata de que quieras aprenderlo y que te sí, dediques a sí. ello, Sí, ¿verdad? cierto, sí, cierto. ¿Sí? Otra cosa, los bebés lo aprenden asociado, ¿verdad? La adquisición de su lengua materna, pues asociado al amor de la madre, ¿verdad? Nosotros ya no vamos a tener esa oportunidad porque es una segunda lengua o tercera lengua la que estamos aprendiendo, pero Eh, sí asócialo con un interés fuerte por conocer China, su cultura o algún interés que tú tengas en particular, asócialo para que tu aprendizaje tenga ese componente emocional. cierto, cierto, cierto. Algunos aprovechamos, digo, si ya no fue a través de la madre, como dices tú, pero aprovechamos a través de la novia, ¿no? O la esposa después, El negocio, sí, o el ¿verdad? negocio, sí, Algo así que te es. atraiga, o la cultura O china, la cultura. Yo algo tengo, que te atraiga. y tengo un par de alumnos muy jóvenes también, que su motivante fue la cultura, les encanta la Sí. cultura china, y entonces por eso se metieron a estudiar chino conmigo, y bueno, tenemos 5 semanas y deberías de escucharlos, ¿eh? Ya están, además hoy en día la mente de los jóvenes como que asimila más rápido, no sé, pienso yo, o a lo mejor siempre ha sido así, pero ahora como hay tanta información y Sí, están tan eso. acostumbrados ellos a mover tanta información, eh, yo percibo y me da la impresión de que aprenden súper rápido y súper bien, ¿no? No sé, ¿tú Un qué consejo opinas? para sí, un consejo para los muchachos. Mm, Ya que a ti te va a traer mucho andar navegando por las redes sociales, está bien, hazlo, pero con un objetivo. ¿Sí? mm, Puedes usar TikTok, Instagram y YouTube.
la que tú quieras, o todas juntas y el WeChat, lo que tú quieras, pero vete hacia los canales que te enseñen algo. Y si ya estás estudiando chino, o si ya te decidiste por aprender chino, vete por esos canales, ¿verdad? Sí, En mi tiempo, al menos, pues no disponía de ninguna de estas herramientas para aprenderlo y lo pude aprender. Entonces, tu proceso va a ser mucho más acelerado con estas herramientas maravillosas que tienes a la mano. Hay aplicaciones, hay sitios dedicados a la enseñanza del chino, todos son muy buenos, aprovéchalos. sí, Fíjate, Pablo, que en el principio, cuando Internet inició y empezaba a haber opciones para aprender chino en Internet, oye, había errores garrafales en sitios que decías, así no se dice, así no es. Entonces, pero eso ha ido acabándose y ha ido puliéndose con el tiempo y ahorita es muy difícil encontrar sitios donde haya un error grave para la enseñanza y el aprendizaje del chino. Así que ponte en las manos de las recomendaciones de tu maestro y mm. vete por esos sitios, por esos ligas a páginas o aplicaciones y te van a servir bastante. ¿Tú qué material recomiendas para esto? O sea, ¿en Chino Fácil utilizan algún tipo de material para enseñar Sí, el chino? fíjate Más que bien, ¿cuál usan? bueno, nosotros nos apoyamos en los materiales existentes, en Ujú, todos, bueno, el chino moderno, el chino de ujú, hoy, ujú, utilizamos los manuales de HSK, entonces tratamos de sacar muy bien. lo mejorcito de cada uno de ellos, que todos tienen lo suyo, Sí. unos mejor, otros no tan buenos, Mm, pero no hay ninguno malo, no hay ninguno ujú, malo. Me he quedado a lo mejor un poquito, a veces con ejemplos, algún libro trae ejemplos un poquito anacrónicos fuera de época, pero enseña unas bases muy buenas, entonces también lo utilizamos. ujú, Entonces no le hacemos el feo a ningún material, los alumnos adquieren sus libros de manera directa, por ejemplo aquí en Monterrey tenemos proveeduría de material chino muy buena, porque la UNL se asoció con el Instituto Confucio y abrió eh, sede del Instituto Confucio aquí en Monterrey, entonces hay manera de adquirir material original y con apoyo en español, entonces no se batalla por eso. Cuando inicié la escuela, imposible encontrar material en chino, teníamos que traerlo desde China, importado, y llegaba, tú sabes, con mucha demora, y llegaba maltratado, llegaba con humedad, etcétera. Entonces aprovechamos lo que se podía. Lo que hicimos también fue desarrollar nuestro propio material, es un material de arranque mm, entre el alumno que es inicial, que no sabe nada, ujú, los libros que venían de China, encontrábamos que había un diferencial que no se llenaba por libros, sino que teníamos que explicarle al alumno de una manera adecuada para la idiosincrasia mexicana, cómo entender ese idioma que es tan diferente, ¿verdad? cierto, cierto. Lengua, los dientes y el paladar. Oposición de la lengua en el paladar superior, la parte frontal. Dices, ¿quién está diciendo? No le entiendo nada a esa explicación, Sí, ¿verdad? cierto, sí, cierto. Entonces, teníamos que aparejarlo con nuestro marco de referencia mexicano. Por ejemplo, no sé, es una che, pero más apretada, con el sonido chi, chi. Entonces, bueno, entonces íbamos apoyándolo, siempre respetando la enseñanza del idioma oficial, como se enseña en China con el pinyin oficial, Cierto, nunca cierto. enseñando un pinyin mexicanizado, como algunos, o americanizado, o anglosado, ¿verdad? Mm, ujú, ¿Verdad? No hemos hecho cambios de eso porque me parece que es un error. sí, Me parecería que fuera un error hacerlo. Entonces, siempre respetando lo oficial, pero utilizando lo que para nosotros resulta reconocible para ir tratando de llegar a esa lengua que es tan distinta. Y así cierto, creamos un material que se llama el material de Chino Fácil. Es un cierto. manual de las primeras 20 lecciones que hacen que el alumno arranque y cuando llega ya a los libros chinos se siente muy cómodo porque ya sabe fonética, ya reconoce los trazos, entonces no llega de sopetón. Esos libros chinos están perfectos para cuando tienes, por ejemplo, clases frecuentes o que tienes un buen maestro que te enseña ese despegue, ¿verdad? O inclusive cuando estás estudiando en China, estás inmerso en la cultura. Pero Mm, siempre nuestros alumnos iniciales requieren de mucho apoyo, sobre todo al principio. Y ahí va otro consejo. No te desanimes. Al principio te va a aparecer mucha información. mm, ¿Verdad, Pablo, que cuando pasa un tiempecito te das cuenta, ay, caray, no era tan difícil como creía? así Ya le estoy es. sacando saborcito, mira, ya reconozco los caracteres. En un principio los caracteres yo no sabía si estaban al derecho o al revés. Así con eso te digo todo, ¿verdad? Sí, sí, cierto, cierto, cierto. Pasa un Sí, tiempecito y ya lo reconoces. Es como
aprenderte los nombres de las personas. Si le ves la cara a alguien y te dice su nombre, bueno, estás haciendo esa memoria visual, semántica, fonética de su Mm, nombre con su cara, y esa es la manera que te vas a aprender los caracteres. Ahora, si dibujas la cara de tu nuevo amigo, pues te lo vas a aprender más fácil o le tomas una foto. Eso quiere decir, practica la escritura de los caracteres. sí, No le tengas miedo. O sea, ¿verdad, Pablo, que aquí había una corriente en la enseñanza de que decía, no, la memoria no es buena porque no estamos enseñando a los alumnos a racionalizar? Entonces yo sí, te puedo decir, no, no le tengas miedo a la memoria. La memoria es muy útil. Anoche le claro, decía a mis alumnos, si me preguntas la tabla del 7 te la puedo dictar de corrido, 7 por 1, 7, 7 por 2, 14. ¿Por qué? Porque la aprendimos de memoria. Y sí, esa memoria hay que aprovecharla. Y las preposiciones a, ante, bajo, cabe, con, contra, también te las de, sabes. Y sí, no las estás razonando. Entonces, primero trabaja la memoria y después la razón te va a llegar fácilmente. sí. Entonces, los caracteres, memorízalos, haz planas de caracteres, es bien importante. Cierto, cierto. Eso que dices es completamente es cierto. Yo tengo una amiga china que fue mi compañera al principio. Ella aprendía español, yo aprendía chino y ahora habla un español fabuloso. Lleva viviendo en Madrid muchos años ya, pero en ese entonces estaba aprendiendo poquito. Y yo recuerdo una vez que me invitó a ir al centro de Beijing, me invitó para que fuéramos a pasear. Y cuando fuimos a pasear se soltó explicándome la historia de los hutongs y la historia de la ciudad, pero con un perfecto español. Y yo dije, ah, caray, hablaba con una soltura y yo le pregunté, oye, ¿cómo? Y me dice ella, es que me lo aprendo de memoria. Y ella me dijo la siguiente explicación. En un principio todavía no me puedo expresar con mis propias palabras, sí que tengo que tomar prestadas un texto de alguien que ya lo hizo, me la memorizo, ¿Sí? pero eventualmente con el paso del tiempo yo ya voy a ser capaz de poder expresar ahora sí con mis propias palabras mis ideas, pero en un principio que no sé, todo es memorización, ¿no? Excelente, excelente. Sí, Mira, qué bien. sí, y ahora habla un español excelente, 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 así que su metodología debe tener algo Entonces, tiene entonces mucho, podemos mucho de ahí, verdad. ahí reforzar esa idea de que bueno, que no tengamos miedo a la memorización. Eso es Sí, bien no, importante. Es el no. primer paso para el aprendizaje. Sí, así es. Oye, Fernando, y vamos a ver, y platícanos ahora que, porque nos podíamos pasar horas aquí hablando sobre ese tema de la enseñanza del chino, que es un tema que nos fascina a ti y a mí, ¿no? Que nos dedicamos a enseñar. ¿Qué estás haciendo ahora en el año 2023? ¿Estás enfocado en las clases de chino nada más o también estás haciendo otras Como te actividades? decía, sí, Pablo, como te decía, mira, mis padres crearon un grupo de negocios en el centro de Monterrey y yo Mm, sigo ayudando a la familia en los sí. negocios en el centro, es comercio. Aquí mismo tengo la escuela de Chino Fácil en uno de los locales, en el segundo piso. Estoy ahorita Ujú, aquí en Chino Fácil y el profesor Xu dijo que el chino es difícil. Entonces ya con el tiempo me di cuenta que no era así tan difícil. Yo ujú. decidí ayudarle a mis alumnos desde el principio diciendo que no era tan difícil, sino que era fácil, pero de una manera veladita, por eso le llamé chino fácil. Sí. Ahora enseño chino, atiendo una de las tiendas de la familia, ayudo en traducciones e interpretaciones, principalmente interpretaciones in situ, que me Ujú, parecen sumamente atractivas, interesantes, aprendes mucho en esos trabajos, sí. porque nos piden que les ayudemos para las empresas que vienen con tecnología o maquinaria o inversión china, pues vienen y necesitan ayuda en la traducción, en la En la interpretación, interpretación. y aprendemos de cómo se hacen los colchones para las camas, cómo se hace la cerámica, cómo se hacen los tubos de acero, cómo Sí. se montan grúas. Oye, andamos en todos los rubros. Entonces, en cada uno de los proyectos que me ha tocado ayudar en la comunicación entre las personas que vienen de China y las personas que están aquí en México, yo estoy Mm, en el medio y he aprendido muchísimo. He somos un aprendido puente. idioma, somos un puente de verdad. He aprendido Mm. idioma, he aprendido cómo se fabrican algunas cosas, he hecho nuevas amistades. Oye, Pablo, y además de todo esto, ¿te pagan bien? Entonces, pues, ¿cómo decirle que no a eso, verdad? ¿Verdad que sí? ¿Cuál sería, Sí, entonces, cómo ves la perspectiva para la gente que está estudiando chino, uf, para los sí. jóvenes, el futuro, cómo les proyecta? ¿Cuál es tu opinión Mira, en ese sentido? tienen un futuro muy brillante, con muchas oportunidades. Aprender chino es nada más la llave de una puerta. Tú puedes tener varias puertas. Sí. Aprender chino, aprender inglés, aprender francés, perfecto, ¿verdad? Pero Ujú, si nos enfocamos en el idioma chino,
y no te has decidido por estudiarlo, yo te recomiendo sí estudia chino. Es una llave que te va a abrir una de las puertas y atrás de esa puerta te vas a encontrar no un mundo, un universo de posibilidades y tú vas Sí, a poder decidir por cuál irte, cuál escoger. cierto. Entonces sí, decide por el chino. Segundo, si ya te decidiste por el chino, te puedo decir, hay una gran gama de oportunidades allí en cualquiera de los rubros que tú desees incursionar, según Ujú, tus deseos, tus aspiraciones. Hay mucho interés por parte de las empresas chinas por invertir en México y por parte de las empresas mexicanas por asociarse con empresas chinas, por cierto. comprarles o por venderles, Mm, definitivamente. Y tú puedes ser esa ayuda, ese puente de comunicación entre ellos. ciertos. Además, te puedo decir, como recomendación, valora mucho tu conocimiento, cotiza muy bien tus servicios, ¿verdad? Para que Mm, desde un principio, si estás bien preparado, puedas obtener un beneficio económico muy atractivo de lo que tú vas a aportar a esas dos organizaciones. Pueden ser empresas, pueden ser organizaciones de gobierno que nos ha trabajado, ha tocado la oportunidad de trabajar para ellos también, ujú, empresas educativas que se asocian. Entonces tú puedes trabajar en muchos rubros. No pienses que vas a terminar siendo un profesor, como a mí me encanta la docencia, no necesariamente. Si tú quieres hacerlo, qué bueno, pero si tú quieres ser un ingeniero, un médico, un arquitecto, que tenga oportunidades de trabajar, no nada más con personas que hablen español o que hablen inglés también, sino también con personas, empresas, organizaciones que hablen chino, vas a tener muchísimas oportunidades y muy buenos ingresos, definitivamente. claro, claro. Allá en la Universidad de Lenguas, ahí donde yo me gradué, que es la misma donde tú estudiaste, te dan opción a que elijas alguna especialidad. Una de ellas es justamente la de la enseñanza del idioma chino como segunda lengua. Es para la formación de profesores, ¿sí? Para quienes quieren regresar a su país y dar clases de chino. Sí, y una segunda especialidad es el tema de la interpretación y traducción, ¿no? Donde te enseñan metodologías y técnicas para precisamente interpretar y traducir. La tercera especialización que yo recuerde era la de convertirte en un historiador, esa gente que estudia la cultura, la historia china y lo traduce, ¿no? Se vuelve muy especializado en estas áreas del chino antiguo, la escritura Qué antigua y esas interesante. materias. Y la cuarta, que es la que yo elegí, es comercio y negocios, ¿no? Protocolo de negocios, y ahí es donde yo me metí. Efectivamente, coincido contigo. Hoy en día, con este tema del nearshoring que ya hemos escuchado tanto, pues se están dejando venir las empresas chinas ahora aquí a México. Les interesa por nuestra ventaja geopolítica con respecto al gran mercado que tenemos arriba y quieren venir acá. Y creo que ahí es donde hay, por lo menos, por lo pronto en los siguientes años, no sé si dure mucho, dure poco, pero en los siguientes años ahí va a haber un gran nicho de oportunidad para la gente que aprenda el idioma. Y yo en lo personal, yo digo, aprender el idioma es muy importante, pero que sea la herramienta con la cual vas a hacer algo más. Eso es en mi opinión, Fernando. No sé si tú opinas igual. Les recomiendo a mis alumnos eso, ¿no? Sí, el idioma hay que aprenderlo. Si tú quieres ser intérprete, está muy bien. También profesionalízate, porque no es nada más hablar los dos idiomas y ya, no. También profesionalízate en técnicas de interpretación y traducción, ¿no? Y vuélvete un traductor o un intérprete profesional, de verdad. Igualmente, en el caso de ser profesor, no nada más porque ya hablas chino vas a poder dar clases de chino, tampoco eso es cierto. Te especialízate en metodología de la enseñanza del idioma o conviértete en un verdadero profesor. Y si vas a hacer negocios o lo que vayas a hacer, si eres ingeniero o lo que sea, profesionalízate también en esa área y domina el vocabulario, la terminología que se emplean en los dos idiomas, en ese rubro en particular. Y entonces vas a ser un garbanzo de a libra, ¿no? Porque te vuelves un especialista en un área de interpretación. Yo, por ejemplo, no tomo temas médicos, no me considero, no entiendo, no domino, vaya, ni en español, la terminología que utilizan los médicos. Entonces, imagínate si me aviento, acepto un trabajo de intérprete en un simposio médico, pues no, definitivamente no voy a dar el ancho para la materia, ¿no? Pero sí entiendo, ya tengo muchos años trabajando en el sector automotriz, por ejemplo, y ya entiendo ahí, ya me conozco la terminología, ya entendí los procesos de producción de algunos particularmente de algunos rubros, ¿no? De autopartes, y ya entonces puedo entrar en esos temas también y en otros más, que he estado muy involucrado, como el tequila, el aceite de aguacate, y esos temas sí puedo, y me animo y le entro.
pero cuando son otros temas que no son de mi expertise, ¿no? Como te decía, médico, aeronáutica, cosas así, al menos que me den el material a estudiar y prepararme Sí, con tiempo sí, de anticipación, no me aviento, pero tú sabes que luego te llaman la noche para el día siguiente, ¿no? Y, oye, que y sin necesitamos internet de información mañana previa, y sin ¿verdad? información previa. Y yo les digo, Así no, es. no, no, no lo siento. Y me dice, No pero se tú no hablas pueden, chino, tú no hablas chino. Le digo, sí, pero no dame otra entiendo de opción, no se aeronáutica, puede. no entiendo de aeronáutica, entonces no puedo tomarlo, ¿no? Hay que ser hasta eso también sincero Sí, con uno y oye, con los oye, demás. me ha tocado, sí, proyectos en los que tienes que aprender de esa ciencia, de esa técnica para hacer el mejor papel, porque no hay oferta suficiente de intérpretes que puedan Ujú, ayudar a todo lo que se necesita. Hay una sí, escasez de intérpretes, hay más demanda de la oferta que hay. sí, Entonces, ahorita los ingresos de los intérpretes están muy bien cotizados para los jóvenes y sobre todo que tú puedes moverte tanto porque no tienes un arraigo familiar, por ejemplo, hijos que cuidar, algunos de los jóvenes, pero hablan chino, uy, pues pueden aprovechar todas las oportunidades que lleguen, ¿verdad? cierto. Entonces sí, definitivamente, aunque no seas tú especialista en alguna de las materias que se requieran, pero si tienes que entrarle al ruedo, infórmate, capacítate y haz tu mejor papel en ese proyecto que te asignen. Tú dijiste que no tomes al chino como el fin, y es cierto, el chino es un medio. Entonces, si ya dije yo que era llaves Una para llave. abrir una puerta, Mm. podemos decir que es una llave para encender el vehículo, ¿verdad? Entonces, Así con ese es, vehículo, tú puedes irte en la dirección que tú quieras, pero es nada más un vehículo el idioma. Si tú quieres que el vehículo también sea el fin, quieres especializarte en idioma, en la lengua, perfecto, también se ¿verdad? puede, Eso ya sí, saldrá de tu corazón. Pero si eres un médico, eres un arquitecto, eres un ingeniero, aprovecha el vehículo que tienes de español. Si puedes aprender inglés, no por desaproveches la supuesto. oportunidad de aprender inglés. Es Sí, indispensable. sí, Y un tercer idioma, el chino. Así. cierto. Cierto. Oye, Fernando, digo, fascinante y fabuloso lo que dices. Coincidimos en muchos puntos, ¿no? El inglés sigue siendo un idioma hoy en día todavía muy utilizado en el comercio internacional, insisto que es el que yo manejo, ¿no? Pero el chino está tomando cada vez más espacio, y sí es muy notorio la diferencia cómo se rompe el hielo mucho más fácil, mucho más rápido cuando llegan las empresas chinas aquí, de pronto aparece alguien que no se comunica en inglés con ellos, sino en chino, y dicen, ah, caray, se sorprenden, se fascinan y se rompe el hielo súper rápido, ¿no? Eh, Importantísimo lo que dices, romper sí, el hielo. De esa sí, manera adquieres un nivel de comunicación mucho más, de más confianza, ¿verdad? sí, sí. Definitivamente. Cuando llegan 10 empresas chinas, ¿no? Que me ha pasado el caso, y te invitan a que tú vayas a reunirte con ellas porque quieres hacer negocio, y vas nervioso en el camino porque tu inglés tampoco es tan bueno y estás pensando, híjole, y en vez de estar pensando en el negocio, lo que les vas a proponer a ellos o ellos a ti, estás más bien concentrado y temeroso en que tu inglés no es tan bueno. Ahora imagínate que esas 10 empresas llegas al lugar y esas 10 empresas, 9 te hablan en inglés y hay una que te habla en español. ¿Con cuál de esas 10 empresas te va a despertar más el interés de querer hacer algo? Ya de entrada es con el que te está hablando en español, que te está hablando en tu idioma y tú te relajas y dices, ay, te está hablando en mi idioma, ¿no? Y ya, te relajas y te puedes concentrar a lo que vas. Bueno, pues eso mismo ponlo a la inversa, entonces, porque los chinos también vienen aquí, ¿no? Y pensando que todo va a ser en inglés y ellos también, tampoco es su idioma materno de ellos, ¿no? Y no todos lo hablan tampoco o lo dominan completamente bien, pero si aparece alguien que les hable en chino, enseguida yo lo percibo, tú también, ¿no? Ver, se Así es relajan como. y dicen, Sí, sí, ay, sí. sí, 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 por aquí, por aquí, por aquí, ¿no? Eso. Entonces, Oye, es que eso es, nos toca una labor demasiado importante, Pablo, ¿eh? Para los chinos, tú me dirás si es cierto o no, somos embajadores de México, ¿sí? ujú, Entonces representamos a nuestro país. sí, Parece un discurso político, no mm, tiene nada que ver con política. Para los chinos que tienen poca información de México, al conocer un mexicano, pueden generalizar con lo que conocen de México. ujú, Entonces, si en China han escuchado noticias no siempre halagadoras del último proyecto en donde me tocó interpretar a una agradabilísima pareja de chinos muy educados, jóvenes empresarios, pues traían una información exclusivamente negativa de México en el aspecto social y de seguridad. Ya te bien, imaginarás sí, lo que sabemos, las noticias no tan buenas
son las que primero se saben en todas partes. Así es. Y pues es muy fácil, si estás muy lejos de una cultura, de un país, que generalices por lo poquito de información que te llega. Cierto. Entonces, en México, a los muchachos que pueden escuchar este video, nos pueden catalogar de manera negativa, pero te tocará a ti hacer una imagen positiva Así de es. nuestra cultura mexicana para beneficio tuyo, Así ¿sí? es. Para que sepan que la imagen de un mexicano de violencia, de inseguridad, de holgazanería, de desorganización, no te queda a ti, que tú No te eres queda a ti. ese estereotipo negativo, que tú Mm, traes otra información de ir con los chinos, ¿verdad? Así es, Sí. completamente de acuerdo. Oye, mi Fer, pues ya estamos, ya para concluir, porque se está extendiendo, ¿no? Podemos hacerlo de 3 horas. Hay un último punto, ¿te acuerdas de las que te quería preguntar? ¿Cuál es tu expresión o tu changyu, tu proverbio chino que más te guste, que utilices en tu vida, el que quieras compartirnos? Un último mensaje para los muchachos. Bueno, pues, ¿qué es un proverbio chino? Son 4 caracteres, generalmente 4 caracteres, que dicen Ujú. mucho, ¿verdad? Una historia. Entonces, Ujú, sí, me gustan muchos, y cada vez que leo Changyu, que son ujú. los proverbios chinos, me gusta y los interpreto de acuerdo a mi experiencia cultural propia. Pero Eh, hay uno que recuerdo mucho y que me causa mucha gracia. mm, Tui ni mo han xin, ya lo. tocarle el Tocar piano el, sí, o querer hablarle a las piedras o querer sacar agua de las piedras, sí, sí. pero nosotros que estamos en la enseñanza, tocar el piano para las vacas se utiliza para decir, cuando tienes algo que comunicar, tienes que Ujú. pensar en tu audiencia. Si tu audiencia no va a ser receptiva, pues no tiene caso que te desgastes tú tratando de explicar. Pero ese proverbio chino me hace pensar, ¿quién es el miou? ¿Quién es la vaca realmente? ¿El que está de aquel lado o el que está de este lado? ¿Y quién está tocando el piano? ¿Quién está tocando Entonces, el piano? sí, para ser respetuoso, yo creo que toda audiencia merece respeto, ¿sí? Ujú. Y el que habla es el que tiene que adecuar su mensaje de acuerdo a la audiencia para hacer llegar el significado o el mensaje que tú quieres hacer llegar. Pero que me gusta mucho porque se me hace muy visual, me imagino ahí tocando a alguien el piano para las vacas, pero recuerda que también a veces ponerle música a las vacas hace que produzcan mejor leche, ¿verdad? Es lo que se dice. Ujú. Sí, 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 es Entonces, cierto. es uno de los proverbios que me gustan. Se los enseño a mis alumnos en clase porque ahí vemos la preposición tue, vemos sustantivos y vemos un verbo, ¿verdad? Y eso es también materia de enseñanza. Y es uno de los proverbios que me gustan porque es muy gráfico, muy visual y tiene mucha resonancia en el proceso de comunicación Muy que bien. sabemos. Muy bien. Muy bien, Fer, pues yo te agradezco muchísimo tu tiempo，非常感谢你的时间，你给我们讲的这些都很有意思的故事，creo que tienes pues una vida muy interesante y nos has platicado muchas cosas muy interesantes. Creo que hay muchas más en el tintero que se van a quedar para una siguiente ocasión, tal vez. Pero bueno, a la gente Que de haya una siguiente Monterrey, ocasión que hay una y siguiente me ocasión. espero conocerte pronto. Sí, oye, y bueno, y a la gente que esté en Claro que sí. Monterrey, que sepan que pueden estudiar chino en Chino Fácil. También tienen clases ya vía en línea, en línea, ¿verdad? Sí, sí, también, Pablo, claro que sí. La pandemia me enseñó a mí. Yo no Eh, sabía cómo dar clases en línea y ahí aprendí. ¿Cuál Porque es? si no, si Sí, no, si no lo hacía, no comía. No había clases en la escuela, ¿verdad? es cierto. ¿Cuál es tu dirección de correo, tu número de teléfono de la empresa? De una vez aprovecha. Gracias, sí, pues mira, aquí todos usamos Facebook. Búscame en Facebook como Chino Mm, Fácil Oficial. ujú. Así te puedes encontrar a Chino Fácil. Es una sola palabra, corrida, sin espacio y sin acento. Exacto, perfecto. Ahí con el profesor Fernando Garza, Nantuo Lao Shi, ya, 就是 para 我，对。nantuo Lao Shi. 好，哦，那我们我也要非常感谢你，不用客气，también te agradezco a ti. 是我的荣幸，pues fue mi gusto, mi honor tener esa charla contigo el día de hoy, Nando. Y pues estaremos en contacto seguramente, esperemos conocernos en persona cuando vaya a Monterrey o tú vengas a la Ciudad de México y pues continuar con esta muy bonita amistad que quiero conservar, ¿sí? Y Gracias. cultivar y atesorar. 非常感谢你的 Igualmente, 时间，Pablo. 非常感谢你的时间，南多老师 Gracias a ti. 谢啊，谢你。OK，祝你周末快乐，好好，再见，再见。再见，再见，再见。Muy bien, mis queridos amigos, pues esto ha sido una charla súper interesante con Fernando Garza Nantuo de Monterrey, Nuevo León, con su interesantísima historia de cómo fue que llegó a China. Por favor, ayúdenme con sus comentarios
Díganme si les pareció bien, si fue suficiente lo que platicamos. ¿Qué más hubieran ustedes querido saber? Pregúntenle y Fernando les contestará seguramente también cuando vea sus comentarios. Y ya saben, ayúdenos a mejorar esta iniciativa, este ejercicio que estamos intentando pues desarrollar y queremos pues saber si está siendo del agrado de ustedes, qué recomendaciones, qué opiniones, qué comentarios, todas son muy bienvenidas, las que son críticas constructivas con la intención de mejorar, pues serán siempre, siempre bienvenidas y tomadas en cuenta. Y bueno, pues esto ha sido Cuéntanos una de la Wise. ¿En qué momento ya la Wise de Kush? Entonces les deseamos o les deseo lo mejor de lo mejor, que estén muy bien. Y que tengan lo mejor de lo mejor en todo lo que hagan. Que todos sus deseos se hagan realidad. Y pues nos vemos en el siguiente, en el siguiente capítulo, en la siguiente plática, charla que tengamos con nuestro siguiente invitado, que ya les avisaré también de quién se tratará. Muchísimas gracias. Escríbanos aquí. Ahí está la dirección abajo, se las estoy poniendo. historiasdelawise@gmail.com. Soy Pablo Aguirre, o también soy Pablo. Soy su amigo y espero estar en contacto con ustedes. Muchísimas gracias a todos y 再见。再见。